Hoy vamos a ver cómo pasar de coordenadas polares a cartesianas, en vectores. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el vector v, que ya sabemos que tiene su componente x, que es esta, y su componente y, que es esta. Normalmente un vector se expresa mediante las coordenadas cartesianas, es decir, indicando las componentes. Tendría una estructura tal que así: v es igual a xy. Pero hay otra forma de denotar estos vectores, que sería mediante las coordenadas polares. Las coordenadas polares nos van a indicar el módulo del vector y el ángulo que forman con el eje x positivo. Es decir, quedaría así: v es igual a el módulo de v y el ángulo, que le llamamos alfa. Vale, estas son las coordenadas polares. Entonces, ¿cómo pasamos de coordenadas polares a cartesianas? Aquí vemos las fórmulas, pero realmente las podemos deducir. Bueno, como ya dijimos, esta es la componente x, esta es la componente y este es el módulo del vector v. Entonces, las coordenadas polares, ¿qué información nos van a dar? Recordemos que nos dan como información el módulo del vector v y el ángulo que forman con el eje x positivo, alfa. Si nos fijamos, el módulo del vector y sus dos componentes forman un triángulo rectángulo, donde las dos componentes son los catetos y el módulo del vector es la hipotenusa. Como tenemos el ángulo, este ángulo alfa, podemos aplicar razones trigonométricas para hallar cada una de las componentes. ¿Cómo hallamos la componente x? Pues la componente x es el cateto adyacente al ángulo alfa, así que se utilizaría el coseno. Coseno de alfa, ¿a qué es igual? Sería igual al cateto adyacente, es decir, la componente x, partido de la hipotenusa, que es el módulo del vector v. Despejamos x y ya podemos calcular la primera componente. Ahora, ¿cómo hallamos la componente y? Pues utilizamos el seno. Seno de alfa es igual a el cateto opuesto, que es la componente y, partido de la hipotenusa, que es el módulo del vector v. Despejamos y ya podemos calcular la segunda componente. Ahora pasamos al primer problema. Tenemos el vector v mediante coordenadas polares. Aquí lo vemos, 6, 30 grados. 6 sería el vector de v, el módulo de v, y 30 grados es el ángulo alfa, este ángulo de aquí. Entonces, ¿cómo pasamos de coordenadas polares a cartesianas? Utilizamos las fórmulas que ya hemos visto. Gráficamente se ve mejor. Esta es la componente x, esta es la componente y aquí en la hipotenusa tenemos el módulo del vector v. ¿Cómo hallamos la componente x? Pues utilizamos el coseno. Coseno del ángulo alfa, ¿a qué es igual? Al cateto adyacente, es decir, la componente x, partido de la hipotenusa, que es el módulo del vector v. Despejamos x y queda coseno de alfa por el módulo del vector v. Vale, sustituimos los datos que tenemos. ¿Cuánto vale alfa? Alfa es 30, nos lo dan las coordenadas polares. Coseno de 30 por el módulo del vector v, que lo tenemos aquí, 6. Ahora, coseno de 30 es raíz de 3 medios y por 6. Entonces nos queda 3 raíz de 3. Esta es la componente x. Ya lo podemos poner por aquí. Vector v es igual a 3 raíz de 3. Nos queda calcular la componente y. Vamos a hacerlo mediante el seno. Seno de alfa es igual a cateto opuesto, que es la componente y, partido de la hipotenusa, que es el módulo del vector v. Despejamos el seno, despejamos la y es igual a seno de alfa por módulo del vector v. Y sustituimos los datos que tenemos. Alfa vale 30 y el módulo del vector vale 6. Seno de 30 sabemos que es un medio por 6, así que nos da 3. Componente y igual a 3. Y ya tenemos el vector expresado mediante sus coordenadas cartesianas. Vale, aquí lo vemos en la solución. Bueno, esta es una tabla con razones trigonométricas de ángulos comunes. Por ejemplo, aquí vemos el seno de alfa,
el seno de 30 grados y el coseno de 30 grados, que son los que hemos utilizado ahora. Luego, gráficamente, este es nuestro vector v de módulo 6 y ángulo con el eje x positivo 30 grados. ¿Cuáles son las componentes? Las hemos calculado. X era 3 raíz de 3 e y 3. Vale, segundo problema. Tenemos el vector v, 2/3 100 grados, que está expresado en coordenadas polares y hay que pasarlo a cartesianas. Bueno, aquí tenemos una pequeña variación. Si nos fijamos, este ángulo alfa no es del primer cuadrante, sino que es del segundo, porque es mayor de 90 grados. Entonces, cuando nos encontramos con ángulos del segundo cuadrante, tenemos que hallar el suplementario. ¿Por qué? Bueno, este es el módulo de v, que es la hipotenusa. Esta es la componente y y esta es la componente x. Para aplicar las fórmulas que hemos visto del seno y del coseno, el ángulo que nos interesa realmente es este, alfa, que si nos fijamos es el suplementario del ángulo que nos dan, que era 100 grados. Entonces, 180 menos 100, 80 grados. Así que el ángulo sobre el que vamos a trabajar va a ser 80 grados. Bueno, ahora ya sí que podemos calcular con normalidad. Empezamos por la componente x. Lo hacemos mediante el coseno. Coseno de alfa, que es 80, es igual a cateto adyacente, que es la componente x, partido de la hipotenusa, el módulo del vector v, que lo tenemos aquí, 2/3. Despejamos x es igual a coseno de 80 por 2/3. Y esto nos da 0,12. Vale, pero ¿qué pasa? Si nos fijamos, en el segundo cuadrante el coseno es negativo, entonces hay que cambiarle el signo, menos 0,12. Esta va a ser la componente x. Ahora, ¿cómo hallamos la componente y? Bueno, pues lo hacemos con el seno. Seno de alfa. Alfa es 80. Es igual a componente y, que es el cateto opuesto, partido de la hipotenusa, el módulo del vector v, que es 2/3. Despejamos y es igual a seno de 80 por 2/3. Es decir, y es igual a 0,67. En el segundo cuadrante el seno sigue siendo positivo, así que no hay que cambiar el signo. Pues ya tenemos el vector expresado en coordenadas cartesianas. Aquí lo vemos. Y gráficamente, tenemos nuestro vector v, cuyas componentes son la x menos 0,12 y la y 0,66. Y el último, vector v, que está expresado mediante coordenadas polares, 2, 120 grados, y queremos pasarlo a cartesianas. Vale, este ángulo de 120 grados es del segundo cuadrante, así que tenemos que hallar el suplementario, porque realmente es el ángulo que nos interesa. Este de aquí, 60 grados. Ahora, esta es la componente y, esta es la componente x y este es el módulo del vector v. ¿Qué fórmulas tenemos? Bueno, para calcular la componente x lo hacemos mediante el coseno. Coseno de 60 grados, porque este es alfa, es igual a componente x partido de módulo del vector v, que es 2, nos lo indican las coordenadas polares. Entonces x es igual a coseno de 60 por 2 y x es igual a, bueno, coseno de 60 es 1/2, por 2, 1. Pero como estamos en el segundo cuadrante, el coseno va a ser negativo, así que le cambiamos el signo, menos 1. V es igual a menos 1. Ahora nos queda la segunda componente, que sería la y. Lo hacemos mediante el seno. Seno de alfa, que es 60, es igual a y partido de módulo del vector v, que es 2. Despejamos y. Seno de 60 por 2. Vale, seno de 60, que es raíz de 3 medios por 2. 2 se va con 2 y nos queda raíz de 3. No le cambiamos el signo porque en el segundo cuadrante el seno es positivo. Entonces así nos quedaría expresado el vector en coordenadas cartesianas, menos 1 raíz de 3. Aquí lo vemos en la solución y gráficamente. Tenemos nuestro vector v
Y las componentes son la x menos 1 y la y raíz de 3.